Hola mis hermanos y hermanas, buenas noches. Permítanme verle un momentito por aquí. Ok, muy bien. Saludito a todos. Veo a Luis por ahí, Manuel, Dios te bendiga, qué bendición tenerte con nosotros, Manuel. Wow. Lisette, Soraya, Peggy. Dios les bendiga, mis hermanos, los demás que están allí, que están entrando. Dios me les bendiga grandemente. Bueno, recuérdense que empezamos esta serie de Jesús y los religiosos. Y vemos a Jesús, ¿verdad? Vimos a Jesús en 3 predicaciones anteriores. Primero, cómo los religiosos, los fariseos, le hacían una pregunta acerca del tributo, acerca de la moneda, si es lícito, ¿verdad? Si es correcto dar tributo al César. Luego vimos la pregunta de la resurrección que hicieron los saduceos. Y todas estas preguntas, la Biblia nos dice que eran una trampa, eran preguntas capciosas. Es decir, lo que buscaban no era realmente buscar un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que buscaban era una trampa al Señor Jesús. Era demostrar por la misma envidia, por la misma situación, por lo mismo que la palabra decía, Levítico 24 hablaba muy claramente de que se hacía pasar como el Mesías o el Cristo. Y decía que era el Hijo de Dios. Sencillamente, ellos consideraban que era una blasfema, ¿verdad? Estaban blasfemando. Por tanto, el Señor era rechazado por los religiosos, pero seguido por los necesitados, seguido por aquellos que no habían dejado, ¿verdad? Que en su mente y su corazón les dañase estas costumbres, estas personas que los religiosos tanto hablaban y decían, pero que le era muy difícil aplicar. Vimos la semana pasada cómo Peggy ministró de manera poderosa acerca de esa pregunta de cuál es el más grande mandamiento. Y cómo el Señor entonces le llevó de la mano diciéndoles a ellos realmente que no solamente había el más grande, el más importante mandamiento, es amar al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, sino que desprendió de allí un mandamiento que venía de este. Es decir, el Señor fue por encima de las expectativas que ellos podían tener. Ahora, ¿qué pasó? Allí se silenció realmente. Se silenciaron, terminaron las preguntas y ellos quedaron completamente asombrados. Pero es Cristo entonces quien hace una pregunta a ellos. Y yo le llamo a esta la mejor pregunta. La mejor pregunta en nuestra vida tiene que ver acerca de saber quién es el Cristo. Y esto el Señor lo trató con el mismo fundamento que ellos tenían como pueblo judío, por lo que las Escrituras decían. Así que acompáñenme ahora. Vamos a tener estas 25 o 30 minutos de gran bendición, gozarnos en la palabra del Señor. Padre, te adoramos, te damos a ti toda gloria, honra y honor. Te damos las gracias, Padre. Tú eres precioso, Señor Jesús. Poder decir hoy con tanta convicción en nuestras vidas que se nos ha sido enseñado y revelado que tú eres el Cristo es una bendición. Tú no tienes comparación, Señor. Nos llena de gozo, viendo nosotros como somos. Y tú con tan perfecto y grande amor, Señor, nos has visto, nos has cuidado, nos has preservado en tus manos. Padre, oramos cada día que no seamos nosotros gente de costumbres, gente de decir cosas, gente de memorizar hasta la palabra y no aplicarla, sino ser verdaderos delante de ti y poder expresar y vivir el amor que hemos recibido de ti. Que nos conozcan, Padre amado, porque amamos a nuestro prójimo, pero que nos conozcan también porque te adoramos a ti, Señor. Y eso mueve, Señor, nuestra vida integral en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Así que gracias, Padre amado, por darnos este tiempo. Te presentamos, oh Señor, el tiempo que vamos a vivir y las vidas de todo aquel que se está conectando por estos medios audiovisuales.
Padre. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mateo 22, versículos 41 al versículo 46. Hay una pregunta que empieza con esta. Titulito arriba dice: ¿de quién es hijo el Cristo? Estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, y él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Usted se ha puesto a pensar cuántas cosas nosotros no conocemos. Muchas cosas no son de nuestro saber. Es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Son más las cosas que escapan a nosotros que las que están en nosotros. Es una realidad. Póngase a pensar la cantidad de cosas que nosotros desconocemos. Es mayor que lo que nosotros conocemos. Algo de lo que usted y yo debemos conocer realmente es saber quién es el Cristo. Y yo sé que tú me puedes decir en tus palabras, bueno, sí, Él es el Hijo de Dios encarnado, Él es el Alfa y el Omega, Él es el principio y el fin, Él es el Todopoderoso, Él es el Hijo de Dios, muy bien. Pero pensemos en esto, pensemos realmente en esta pregunta, ¿de quién es Hijo? De Cristo. Una pregunta que Cristo hace, y este mismo encuentro con estos religiosos fue unos días antes de su muerte. ¡Wow! Qué propicio entonces poder hablar. ¿Con quién estaban ellos hablando en ese momento? Es así, nosotros con quién estamos hablando en este momento, delante de quién estamos. Por Cristo fueron hechas todas las cosas. Todas son de Él y son para Él. Y eso es una gran bendición. Ahora, qué interesante saber y preguntarnos cuál es la intención de esta pregunta entonces. ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué estas preguntas a esas personas? Porque ellos realmente ellos no querían saber mucho de Cristo. Y ya ellos tenían una concepción de quién era el Cristo. ¿Hijo de quién? Bueno, muy bien. Entonces preguntémonos, ¿quién realmente de ellos quería presentar al Cristo? Y traer esto realmente como una pregunta de quererlo perturbar a él. Porque los versículos que empezamos a ver a partir de estas preguntas, a partir de esta serie, ¿verdad? En el capítulo 22, es interesante lo que podemos ver. El Señor Jesucristo les ha dicho a los fariseos: ¿por qué ustedes me ponen a prueba? Le dice: ustedes desconocen las Escrituras. Y esto lo dice porque ellos eran falsos, porque ellos son unos hipócritas. Pero también Cristo hizo estas preguntas porque Cristo era un verdadero maestro y Él siempre enseñó a las multitudes. Y eso tenemos que verlo. Siempre que nosotros tenemos una pregunta como esta por el medio, y hay personas que no son verdaderas, hay personas que desconocen o quieren justificar lo que ellos saben, tenemos que aclarar siempre el punto. ¿Por qué? Porque alrededor de nosotros hay personas que tienen sed realmente. Hay personas que necesitan al Cristo y nosotros tenemos que cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, de llevar una palabra, una doctrina que sea realmente sana. Entonces, aquí el tema realmente cuando se trata de esto es la palabra vital aquí es que se está hablando del Cristo, es decir, se está hablando del Mesías. O sea, y se tiene por el medio lo que es el Salmo 110, un salmo que precisamente escribe David y que sabemos que es inspirado
por el Espíritu Santo de Dios. Los judíos sabían realmente que vendría un Cristo. La palabra para Cristo es la palabra para Mesías, para ungido. Y los reyes realmente eran ungidos con aceite. Y cuando se hacían eso, esas personas eran apartadas, eran preparadas. Cada vez que una persona toma una posición de autoridad, y a veces la misma iglesia simbolizamos eso, vamos a ungir esta pareja, porque esta pareja ha empezado un llamado, ha empezado con un ministerio, esta persona está siendo apartada para Dios, estamos trayendo bendición sobre esas vidas. El ungido que nosotros del cual estamos hablando no es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, es el mismo Dios, es el Mesías que era esperado, pero que para estos escribas, para estos fariseos, para estos religiosos que estaban aquí en este lugar, no parece que habían entendido bien la palabra, porque el Señor tuvo que traer la coalición, un versículo bíblico para ponerlos a ellos realmente a pensar en la posición en la cual ellos estaban. Pues veamos esto que es muy importante. La ocasión en la que se cita el Salmo 110. Aquí se hacen dos importantes afirmaciones del mismo. O sea, es decir, este salmo ha sido escrito por David y también ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Y esto es tremendo, porque nos muestra a nosotros esa doble autoría de la Biblia. Cómo el Señor utiliza la parte humana, pero cómo el Señor utiliza la parte divina. El Salmo de David comenzaba como una invitación a sentarse en el trono. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora pensemos a quién era esa invitación, a quién se hacía esa invitación, a quién se dirigía esa invitación. Para empezar en este salmo, claro decir que la invitación era de Jehová. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Y esto confirma lo que realmente era evidente, que a quien se invitaba a sentarse en el trono era al Mesías. David era un rey, pero el trono con el cual se estaba hablando aquí era un trono sempiterno, un trono eterno, un trono para siempre. Lo sencillo es que el trono venía de la casa de David, era una continuidad del mismo, pero del que se está hablando aquí precisamente es Dios hablándole al Señor Jesucristo. Y Él definitivamente nos invita a que se siente en el trono, era precisamente al Mesías. Para ese Mesías había de ser un hijo de David. Y es aquí donde surge quizás la pregunta más importante de Jesús. ¿Cómo David le llama al Señor si es su hijo? ¿Cómo David le puede llamar al Señor si es su hijo? Entiendan, ningún padre oriental, ningún monarca realmente viene y le dice a uno de sus hijos, Señor. Pensemos esto. Aunque José llegó a ocupar un puesto muy encumbrado en la corte de Faraón, porque era el segundo después de Faraón, nos damos cuenta que el padre de él, Jacob, nunca le llamó Señor. En cambio, David sí lo hizo con su hijo, tal como queda registrado en el Salmo 110. ¿Quién sería este hijo al que el mismo rey David reconoce como su Señor? ¿Y por qué podía llamarle Señor? Debía ser un descendiente de él, ¿verdad? Que no había nacido. La única explicación lógica es que el Mesías ya existiera en el tiempo en que David había escrito el Salmo. Solo de esa manera podía dirigirse a él. Pero además, yo creo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta con relación a esto, al hecho de que David se refiere al Mesías como el Señor. Para que los judíos, y este era un título con el que únicamente se dirigían a Dios, para ellos fue una cuestión vital el hecho también, mis hermanos, de que los escribas prestaran la debida atención, porque Marcos nos arroja a nosotros que cuando el Señor está hablando aquí, está haciendo la pregunta, dice, ¿qué dicen los escribas acerca de lo que hace esta pregunta de David? Es decir, ¿y un escriba quién era? Un escriba era una persona de la sociedad, quizás, pero era un gran intelectual.
Y entonces, como era un gran intelectual, viene que dicen los escribas, porque los escribas deben saber lo que el texto dice acerca de esa cita del Salmo 110, como que David le está diciendo a su hijo, Señor. Entonces, qué interesante ellos, porque la preocupación que había en esto, y quizás una cuestión vital que había en esto, era el hecho de que se había establecido una genealogía de David, pero nunca se había detenido a pensar sobre el carácter trascendente del Mesías, ¿verdad? O sea, este habría de venir de donde, del linaje de David, pero por otro, o sea, era anterior al mismo David, era la raíz del linaje de David, como dice Apocalipsis en el capítulo 22, en el versículo 16. Jesús se presenta así como la raíz del linaje de David. O sea, es lógico pensar entonces que el Mesías tenía que ser humano, pero también divino. Como hijo de David sería humano, pero como Señor de David sería divino. Y esta era la verdad que los escribas no habían llegado a comprender. Pero no lo habían llegado a comprender los escribas, pero no lo habían llegado a comprender los fariseos. Ellos no sabían o ellos no querían dar a entender que ellos estaban delante del Mesías. ¿Quién mejor puede hacer una pregunta como este que aquel que tiene el dominio, la autoridad y que tiene toda honra y gloria por los siglos de los siglos? Entonces los judíos, ¿cómo ellos se habían criado? Con un conocimiento del Antiguo Testamento en el que se respetaba o se conocía un solo Dios. Habíamos leído el Shema, lo había mencionado Peggy también, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es verdad. Entonces, de hecho tú hablas con los judíos, gran parte del pueblo judío, y te hablan acerca de Dios, pero muchas veces no reconocen que el Mesías es Jesús. Mas la palabra, cuando le está hablando allí, precisamente, esa palabra que nosotros podemos analizar, que el Señor está trayendo aquí, dijo el Señor a mi Señor, la palabra original para eso es, dijo Jehová al Adonai. Es decir, es una palabra que va mucho más allá que hablar de Señor. Estamos hablando de la primera y la segunda persona de la Trinidad. Es decir, que estamos hablando aquí precisamente de que cuando el pueblo, cuando nosotros vemos aquí lo que está pasando en medio de esta pregunta que se está levantando, en medio de lo que se está dando en medio de ellos, el pueblo judío, cuando nosotros vamos a la base del texto que tenemos aquí, nos encontramos realmente de que el ejemplo que vemos a la vista de todos ellos es que en este salmo se estaba dirigiendo precisamente del Dios Padre al Dios Hijo, concediéndole a él la honrosa posición de estar a su diestra. Por eso esta pregunta es trascendente. Por eso esa pregunta es importante para nosotros hoy, porque nosotros sabemos que ese Cristo es el Mesías y ese Cristo es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios se encarnó y estuvo en medio de nosotros y padeció muerte de cruz y resucitó al tercer día. Óigame, hello, ustedes que son los que me están haciendo la pregunta, yo quiero que ustedes se posicionen en una realidad que ustedes necesitan saber. Contéstenme ustedes esta pregunta. Esta pregunta le llamamos la mejor pregunta que nosotros podamos hacer. Porque esta implica también el hecho de Salmo 110, donde David está diciendo esto, donde está esta inspiración del Espíritu Santo. Y David está diciendo en aquellos tiempos, para poderlo recibir en esos años después, algunos 600 años después, y nosotros poder hablar algunos 4000 años después, para que podamos entender realmente la trascendencia que eso tiene, la importancia que tiene eso para nosotros, que nosotros no estamos adorando y nosotros estamos siguiendo a uno
que no vino y cumplió sus promesas en medio de nosotros. Estamos nosotros en medio del Cristo. Pero esto cumple otra cosa también. Esto cumple el establecimiento del programa del reino de Dios. Es decir, no solamente el Salmo trata con la naturaleza divina del Mesías, sino que también adelanta cuál iba a ser el programa para el establecimiento del reino del Señor. Porque dice, siéntate a mi diestra. Y Jesús se encarga de decir el versículo completo y lo menciona aquí. Esa expresión es importante, mis hermanos, porque esa expresión indica el incomparable honor y la dignidad que Dios concede a su ungido, a su unigénito hijo. Eso no es un lugar para David. ¿Qué simple criatura puede ser invitada a compartir esa posición de igualdad con Dios? Adrián Romero canta una canción que dice, no es como yo, aunque él se hizo carne, él no es como yo, es la realidad. Sí, el Señor nos ha limpiado, pero la grandeza y el poderío del Señor no es la grandeza y el poderío de David. Pero Jesús es hijo de David, esa es la verdad que ellos quisieran. Sí, en parte sí, pero él es el hijo de Dios, él es el Mesías. David era un gran rey, pero la invitación a sentarse allí no se dirige a David, y David lo sabía, y eso es lo que él está diciendo. Pedro lo explica también. Pedro toma ese texto en la primera predicación que él tiene en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y empieza a decir desde el versículo 34 al 36, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Claro, esto es muy cierto, yo sé que ustedes lo saben, no es que el Señor se convirtió en ese momento en Señor y Cristo. No lo hizo en el momento de su ascensión, porque Él siempre fue ambas cosas. Ahora, una cosa es que se manifieste eso y otra es que Él sea eso, y Él siempre lo ha hecho. Lo que Dios estaba haciendo por medio de esa exaltación era manifestar que Jesús poseía esos dos atributos y por lo tanto le otorgó la posición en el universo. Es decir, que al mismo tiempo esa invitación a sentarse en el trono implicaba necesariamente que había habido un tiempo en el que el Mesías no había estado sentado a la diestra de Dios. Y sabemos que esto tuvo lugar cuando el Hijo vino al mundo para salvar a los pecadores. Él mismo lo explica. Juan 16, 28. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez debo el mundo y voy al Padre. Ahora, esta frase es tremenda. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Una segunda parte de ese versículo que implica que habría ese intervalo de tiempo entre su ascensión al trono y el momento en el que sus enemigos serían puestos por estrado de sus pies. Es decir, siéntate a mi diestra hasta que, o sea, desde que Jesús ascendió al cielo, muchos se preguntaron dónde está su reino. Han pasado tantos años y muchas personas se preguntan, ¿dónde está el reino del Señor Jesús? ¿Dónde está? Han pasado tanto tiempo, hemos visto, no hallamos evidencia del que haya resuelto los problemas del mal, y las personas hoy en día dicen, pero que no puede haber, ¿cómo es que hay tanto mal si realmente tenemos a Jesús que tú dices y pasa esto? Bueno, miren mis hermanos, nosotros hemos visto cosas que pasaron, vimos guerras que han pasado y quizás vienen otras guerras más, conflictos han pasado, situaciones han pasado. Y son muchos los hechos que se han dado. Y realmente cualquier persona puede preguntarse si Jesús es el Señor
Y si Jesús es el Cristo, imagínense, los religiosos de aquella época lo hacían, y los que también no han tenido esta revelación insisten en defender lo indefendible, porque hay que tener más fe para defender que esto no es verdad, que la realidad de un Dios que se ha mostrado con algo que la única explicación que puede tener es que hay un Dios verdadero que ha tenido amor por nosotros y que nos ha querido dar salvación y vida eterna. Así que, aunque muchas personas no crean que sea real, el Salmo tiene una respuesta poderosa que formó parte del programa del Mesías para erradicar el mal después de su ascenso. El Salmo anuncia un periodo de tiempo indeterminado entre la glorificación del Señor, estando a la diestra de la majestad, y el momento que Él tenga su segunda venida para juzgar a los pecadores. Y sería un grave error pensar que Jesús no es el Señor y el Cristo y que su reino no es real. Esto habría terminado también. No hubiéramos tenido una oportunidad de arrepentimiento, si no para el Señor. Si Él hubiera cerrado la entrada de su reino, ¿usted puede imaginarse eso? Usted podría pensar cuán agradecidos nosotros tenemos que estar de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, de su misericordia, que podemos estar viviendo inclusive un intervalo de gracia hoy en día. Porque los que estaban cerca de Él en aquel tiempo, estaban delante de Él y no pudieron entender y se ensimismaron en las cosas que creían, rechazaron los milagros, rechazaron los pronunciamientos, las señales del Señor Jesús en aquel tiempo y se afanaron en buscarle la contra al Señor Jesús. Yo creo que la misma pregunta es un acercamiento no solamente para las multitudes, es un acercamiento para que los religiosos de aquella época, como las personas de esta época que no han entendido, sepan muy bien que no hay nadie con perfecto amor, que no hay nadie con completa redención, que no hay nadie que pueda hacer el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Porque Dios ha sido paciente. Dios ha sido bueno. Dios es el Dios que dice para mí, oh, yo quiero que tú sepas que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y que tenemos un Señor que no ha retardado su promesa. Ellos estaban en medio del Señor y el Señor ya estaba cumpliendo una promesa de padecer una muerte de cruz. Pero siempre, mis hermanos, que se levante alguna pregunta acerca del Señor. Siempre que se levante una pregunta acerca del Señor, nosotros tenemos que pensar que las preguntas que son realmente buenas, efectivas para nosotros, son las preguntas que el Señor nos hace a nosotros, para que nosotros podamos reflexionar, para que nosotros podamos pensar. Nosotros quedamos cortos delante de la grandeza de nuestro Señor, porque cada vez que el Señor se acerca a nosotros para preguntarnos algo, el Señor nos quiere decir a nosotros algo que es trascendente para nuestras vidas. Dios es bueno. Porque ese Cristo del cual estamos hablando ofreció un único y suficiente sacrificio por nuestros pecados. Dice Hechos 10, versículo 12, 13, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y no más, si podemos decir también lo que Filipenses nos dice en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros sentir como también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hay una pregunta importante en medio de esta conversación que el Señor tiene ante los religiosos. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo puede ser su hijo si él le llama Señor? Y está exaltando la divinidad, la grandeza del Señor. Lo maravilloso de esto es que si los fariseos y los saduceos y los religiosos de aquella época se habían quedado ya en el hecho de que no podían responder nada porque el Señor era demasiado fuerte lo que el Señor les había dicho. Dice la palabra que ellos quedaron maravillados con lo que él decía. Es muy cierto que la palabra nos dice más adelante, nadie les podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Saben por qué? Porque la intención de esta pregunta para ellos no era encontrar el Mesías. Ellos habían terminado. Es la grandeza del Señor. La multitud que estaba a los lados de ellos, que seguía al Cristo, necesitaba ser afirmado sobre la base de que el Cristo, el Mesías ungido, es el cumplimiento de ese Dios encarnado, que Bartimeo no pudo dejar de vociferar y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque lo que estaba diciendo, esta es la esperanza, este es el cumplimiento, este era el que yo estaba esperando, porque nadie más me podía ayudar. La verdad que ningún sistema puede ayudar a nadie. La verdad es que ninguna costumbre puede salvar ni librar a nadie. El único que puede librar las vidas es el Señor Jesús, y no puede ser nadie más. Así se presenta Jesús en medio de nosotros. Así el Señor viene y dice, Marcos lo dice de esta manera. Marcos termina el último versículo referente a este tema diciendo, gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Por qué? Porque la gente quiere estar con el que es verdadero, con el que le trae el fundamento, pero también con el que tiene cuidado de cada uno de ellos. Hay una reacción de esta multitud que era muy diferente a los líderes religiosos. Y esto había sido así desde el comienzo del ministerio público de Jesús. Y es que un religioso nunca comunica una verdad. Un religioso se queda parado en una posición. Más un religioso o un sectario de aquella época y de esta época es alguien que apoya más lo que es falso y que dice pinceladas de algo que es verdadero. Los escribas no transmitían la verdad de las escrituras como el Señor lo hacía.
Además, cuando Cristo hablaba de este programa precisamente divino para el establecimiento de su reino, todo en Cristo encaja perfectamente. Eso era coherente en él. No debemos pensar que esos líderes religiosos no escuchaban también a Jesús. Lo hacían. De hecho, la Biblia nos dice que ellos quedaron maravillados de Jesús. Cuando el sumo sacerdote interrogó a Jesús, no solo le preguntó si él era el Cristo, sino que el sumo sacerdote añadió y dijo, el Hijo de Dios. Es decir, ellos habían llegado a entender la explicación que Jesús había hecho de que el Cristo tenía una naturaleza divina, y también podemos descansar en el mismo hecho de que el Salmo 110 afirma que efectivamente él era el Cristo. Y esta es la razón por la que somos sacerdotes, del cual el caso que estoy hablando, Mateo 26, versículos 63 al 64, dice, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Para el Señor siempre fue importante que las personas tuvieran clara esta mejor pregunta. ¿De quién es hijo el Cristo? Pedro, un indocto en ese tiempo, lleno de metidas de patas, como tú y yo, recibe una revelación y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y definitivamente cuando el Señor escucha esto, se maravilla, porque sabe que eso se sabe por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios te mantenga en esa firme convicción, porque Él es quien testifica quiénes son hijos. ¿De quién? Del Cristo de la cruz. Es que no hay mejor pregunta que esta para nosotros tener siempre pendiente en medio de nosotros. El Cristo es el Mesías, el cual nosotros creemos y nos fue revelado. Y nosotros sabemos muy bien que ese Mesías ha tenido el poder glorioso para hacernos sus hijos y para estar en medio de nosotros y nosotros poderle adorar. ¿Quién es el Cristo? Es el anciano de días, es el alfa y el omega, es el principio y el fin, es el Hijo de Dios, es la revelación perfecta para nosotros, es el Dios encarnado que dice Juan 1:14, ese verbo que cobró vida y estuvo en medio de nosotros. Ese es el Cristo. ¿Crees que haya una pregunta mejor que el Señor pudiera hacerle a alguien que necesita afirmarse en Él, a alguien que necesita tener toda la confianza, a alguien que necesita tener encauzado su camino? Él es el camino, es la verdad y Él es la vida. Él es el que nos lleva al Padre. Él es el Dios verdadero. Y quienes saben esto y pueden hablar de esto, está mostrando que tienen vida eterna en Cristo Jesús. Acompáñame ahora. Padre, gracias. Te adoramos a ti, Señor, en esta noche. Tú eres nuestro Dios y Señor. Sí, eres el Mesías poderoso. El que ha cumplido, Señor. El que viene pronto por su iglesia eres tú. Aleluya, Señor.
Dios de gloria, Dios de majestad, eres tú. A ti te adoramos. Señor, sobre este fundamento caminamos, que tú eres el Señor en nuestros corazones. Oh, tú eres el glorioso Señor. Nadie, Señor, nadie podía venir para librarnos de nuestros pecados. No pudiste nacer, Señor, de una simiente que fuera corruptible. Por eso viniste sobre el vientre de María, engendrado a través del Espíritu Santo. Y te damos las gracias en esta hora, porque caminaste sin cometer ningún pecado. Solamente tú podías hacer el sacrificio perfecto para cada uno de nosotros. Y hoy lo puedes hacer, Señor, para todo el que no cree, para todo el que ha dudado, para todo el que está cuestionando, para todo el que te quiera rodear, Señor, y te quiera llevar a una trampa. Tú eres el Dios bueno, eres el Dios eterno, eres el Dios que puede sacar a cualquiera una duda, eres el Dios que ve las verdades y las siembra en los corazones. Y en ese fundamento, Señor, estamos nosotros y te adoramos. Padre, te damos las gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones, mis amados. Bendiciones. Dios me le bendiga. Saludos a todos.